El versículo que tenemos clave hoy es Efesios 2, donde dice: por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hoy estamos cantando que por su gracia, por su amor, y alabamos y ensalzamos la gracia del Señor. Y nosotros somos una iglesia bíblica, primeramente, que proclamamos la verdad del Evangelio. Y la salvación, desde un principio, el enemigo la ha querido torcer y, digamos, explotar al ser humano en su tal vez forma interna de pensar, de que puede alcanzar la salvación de la manera en que ellos creen y piensan que son. Hubo un cantante muy famoso que algunos recordarán, Frank Sinatra, que él decía: a mi manera, ¿no? Y realmente es como muchos quieren llegarse a Dios. El que entra por otra parte, ladrón es y salteador. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol o Lucas escribía en Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el apóstol sí escribía a Timoteo cuando le decía: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. También les recordamos que usted puede ver estos videos y de la exposición de la palabra en YouTube, bajo Iglesia Bautista Lumbrera, y también Iglesia Bautista Lumbrera en Facebook, y también www.lumbrerabiblica.com. Y usted puede encontrar en la página web también un sitio donde puede hacer preguntas. De manera que tenemos allí la oportunidad de pasarlo a otros también, y mientras otros se suscriban, el asunto es que pueden ser vistos por más personas, porque los buscadores pueden inmediatamente identificar qué personas están buscando algunos temas específicos de la palabra de Dios. El mundo está muy ansioso, ¿sabe? Y yo creo que estas cosas que están ocurriendo, lo que hemos mencionado en la mañana, esta ola de asesinatos en distintos estados, en Texas, luego en Ohio, en un fin de semana, en menos de 24 horas, nos habla del estado de pecado, de ansiedad, de desviación del hombre, quitar la vida a otro. Eso es lo más bajo que puede ocurrir. De hecho, el pecado que los hijos de Adán y Eva cometieron, estando ellos ya caídos, fue el quitar la vida por envidia. Y aquí hay muchas cosas del porqué, las razones que no nos toca a nosotros analizar en este momento. Pero sí sabemos, como dijimos al principio, que es una falta de Dios, falta de la paz de Dios. Es una ansiedad continua que tiene el ser humano de buscar algo más allá de hacer maldad, y el enemigo agarra el campo fértil de una persona que no tiene a Dios, que está ansiosa, para buscar sembrar el mal. Y no sabemos cuántas de estas personas estaban ya preparadas para la eternidad. Y suena un poco extraño decir, pero la mayoría de las personas que están acá están preparadas para la muerte. Y no estamos hablando de que nos dé un infarto o algo. Alguien puede entrar aquí también y abrir fuego contra esta iglesia, como ha pasado. No quiero meterles miedo, pero eso ha ocurrido. Pero si eso llegase a ocurrir, ¿sabes que hay algunos pastores que han comprado armas y las tienen por aquí debajo? Bueno, yo lo que tengo una espada, que es la palabra de Dios. Pero si eso llegase a ocurrir, nosotros tenemos nuestro ticket comprado a precio de sangre. Y no nos queda más que orar por la gente ansiosa de este mundo. Y sabe que esto que acaba de ocurrir puede ser un motivo de desánimo para muchas personas. Usted y yo estamos tranquilos, en aire acondicionado, estamos un domingo escuchando cómodamente la palabra de Dios. Pero hay personas que están en una ansiedad continua. En este mismo momento estarán planeando, estarán buscando cómo hacer mal, cómo
conducir todas esas emociones que tienen. De hecho, este muchacho que asesinó en el día de ayer en el Walmart de Texas, ya había puesto 45 minutos antes en el Facebook lo que iba a hacer y su odio. Y bueno, imagínense, uno dirá, ¿qué hacen las autoridades? Ellos no están todo el día metidos en Facebook viendo, pero ocurrió. Hay personas que en este momento están con falta tremenda de Dios. Nosotros los cristianos, puede haber ansiedad en muchos de nosotros por múltiples razones. El escritor a la carta o el libro de los Hebreos hace muchos años, él estaba hablando y animando a los cristianos de aquel entonces. Y él les decía, la mirada no debe estar en este mundo. Si tú te pones a mirar en este mundo, te desanimas. Pero él decía, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Es el autor y consumador. Él sufrió toda la angustia y ansiedad que puede un ser humano jamás encontrar en este mundo. Y él dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. No hay nadie sobre la tierra que haya soportado tal hostilidad de pecadores contra él mismo. Y haciendo el bien, la gente le hacía el mal. Quien cuando le maldecían a él, él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, que es Dios. Este es nuestro ejemplo supremo. Consideren pues a aquel que sufrió tal hostilidad o tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. La Reina Valera dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás desanimado? Bueno, estamos en el mejor sitio, la palabra de Dios. Ya el domingo pasado habíamos hablado algo acerca del desánimo. Si alguno vino, ya tiene la información o los versículos que hablamos la vez pasada, junto con algunas estadísticas que son alarmantes en el día de hoy acerca de la ansiedad que vive la gente. Habían varias palabras que vimos en el original la vez pasada, pero hay una que me quiero centrar, es atumeo en griego, que es estar sin fuerzas para seguir, estar descorazonado, falta de ilusión o ánimo para hacer algo, dejar algo, estar cansado, desfallecer. Y no es verdad que eso es, yo creo que uno de los médicos que más pacientes están teniendo en esta época son los médicos psiquiatras y psicólogos, porque esa es la puerta de entrada hacia las demás enfermedades. La ansiedad de la gente le lleva a tener toda clase de problemas físicos, pero esta es una palabra que nos viene al caso, y esta palabra atumeo aparece en Colosenses cuando dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. No sean de palabras bruscas o muy rudas para con sus hijos, para que ellos no pierdan ese ánimo. Y usted no sabe lo que representa a usted para su familia, o para sus hijos, o para sus trabajadores. Usted donde se encuentra es un punto de referencia, y más porque es cristiano o porque es cristiana, ya sea como esposo, como esposa, como padre, como madre, como prima, hermana, vecino, vecina. La gente nos está viendo, querramos o no. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es un estado que paraliza por completo. Hay una pérdida de todas las facultades emocionales, espirituales y físicas. Ese es el desánimo. La gente ya como que no tiene fuerza. Ya no quiere seguir para adelante. Y hemos visto en otra ocasión esto, pero hay varias razones típicas que pueden causar desánimos. Es la muerte de un ser querido, una enfermedad también. La soledad es motivo de desánimo muchas veces. Pérdida de un ser querido, un futuro incierto, no sé qué me va a pasar. Enamorarse también causa ansiedad. Fracaso a grandes retos. Caramba, tenía un reto, un proyecto y se me cayó todo. Hay un desánimo completo. Cambios, o la economía no me va bien y estoy desanimado. Algunos dirán, bienvenido al club, ¿verdad? O la crítica también. Usted puede ir muy bien enrumbado y de repente alguien le hace una crítica. Puede ser constructiva o destructiva, pero dependiendo del estado de ánimo de la persona, enseguida se derrumba
y se le ve, pero bueno, tú ibas tan bien, ¿qué pasó? Tienes ahora esa cara de, de un burro regañado, un burro triste. La gente pone esa cara larga porque se desaniman. Hay gente que es más fuerte y son como el cocodrilo, le pasa por encima. Pero hay un error hoy entre la cristiandad, y debemos decirlo con responsabilidad, pero hay muchos que toman casi como el lugar de Dios, y tienes que decir: yo declaro, yo decreto. Eso no te está pasando. Yo declaro y decreto que no estoy desanimado. Yo declaro y decreto que esto no es así. Yo declaro que que vas a conseguir este trabajo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el punto de vista bíblico respecto a estos? Y si usted lo ha dicho alguna vez, yo le sugiero que se retracte en base a lo que vamos a ver. Esto no es bíblico. Santiago nos dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No, yo declaro, yo decreto. ¿Quiénes somos nosotros? El salmista se daba cuenta de esta realidad y decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. No tenemos la autoridad ni la posición. Y si usted de algún momento piensa que sí, porque somos hijos del Rey, pero no nos es dado a nosotros tener la autoridad de estar decretando ni declarando, pues no tenemos esa posición. Y si usted quiere leer más de esto, váyase a los capítulos de Job, en especial el 39 y el 40, cuando Dios le dice: ¿tú viste cuando paren las cabras monteses? ¿Has visto la profundidad del mar? ¿Has visto cuándo se alimenta? O las Pléyades, o ver el universo. ¿Tú sabes cuándo sale, cuándo se ponen? Entonces, ¿quién eres tú para contender con el Omnipotente? Pero esos son errores de hoy que debemos evitar y ver nosotros como creyentes dónde podemos encontrar ayuda cuando estamos en ansiedad. Mire, pero la ansiedad trae consecuencias, ¿sabe? Alguna de estas consecuencias es que produce desesperanza. Perdemos la esperanza, depresión, y como resultado nos alejamos, perdemos comunión con Dios. Otros dejan de venir a la iglesia. ¿Y sabe lo primero que hacen? No, yo estoy disgustado con Dios. Disgustado con Dios. Disgustado con los hermanos. Y son casos reales. El pastor Fran Moreno puede entregarnos 4 libros de esto. Yo apenas 3 páginas, pero personas que dicen: no, porque lo que se dijo allí, tal y tal cosa, se está metiendo con mi vida. O como dijo otra persona: usted me dijo una cosa que yo no quería escuchar y por eso no sigo. Así, cosas como esa, hermano. Cosas como esa. El Señor es el que está hablando. Es la palabra de Dios. Por eso la ansiedad hay que tratarla, porque produce otras cosas que no son correctas. Produce una degradación. Pensamos que nadie nos escucha, ni siquiera Dios. Mire este ejemplo en el Salmo 39. Dice: oh Señor, oye mi oración. Escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. La ansiedad hace caer en un estado como que todo se trata de mí. Fíjese que él, cuando se refiere a Dios, él dice: mi oración, mis gritos, tu invitado, igual que los demás, mis lágrimas, todo es mi. Nos volvemos como unos chivos, ¿verdad? El me. Todo gira alrededor de nosotros. La ansiedad hace que nosotros tomemos cualquier cosa que alguien dice como que somos nosotros, que está dirigido a nosotros. Y él dice: Señor, oye mi oración, escucha, no cierres los ojos ante mis lágrimas. Porque acuérdate, soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. En otras palabras, tú te empiezas a degradar hasta considerar: no soy nadie. Y eso es peligrosísimo. Cuando la gente dice: yo no valgo nada, ¿qué es el otro paso? Yo no merezco estar en este mundo. Así que cuidado, hermano. Hay que agarrar esos síntomas, ya que lo veamos en otros o en nosotros mismos. Afortunadamente, y para bendición nuestra y para gloria de Dios, tenemos la eterna palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor,
no pasarán. Otra de las consecuencias es que se pierde interés en las cosas cotidianas. Cuando estás muy anhelante, que tienes mucha ansiedad, empiezas a caer en un estado que empiezas a perder interés. Te llenas de duda y te conviertes víctima fácil del enemigo. Y hay algo muy peligroso, que con tu ansiedad podemos empezar a contaminar a otros. Eso es similar a la amargura, cuando el apóstol dice en Hebreos que surgiendo alguna raíz de amargura empieza a contaminar a otros. También lo dice el Señor en otras palabras, que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso el Señor nos da la responsabilidad de exponer su palabra tal como es, por si hay alguien que está pasando por esto, tenga herramientas que Dios nos está dando. Mire, este peligro de contaminación lo encontramos en Números 14 y 36. Resulta que ellos estaban en el desierto de Cades y Barnea, el pueblo de Israel, ya presto a pasar la tierra prometida, que Dios había prometido a Abraham y le había prometido a Israel que iban a pasar la tierra que fluye leche y miel. Y mandaron un espía por tribu, 12 espías. Y se fueron y entraron como graneaditos para que pasar como viajeros, y entraron en las ciudades principales de la tierra de Canaán, donde estaba el Eteo, el Jebuseo, el Cananeo, todos ellos. Y resulta que cuando volvieron, 10 de ellos comenzaron a hablar mal de la tierra. Y dijeron, sí, hay tremendas uvas grandísimas, inclusive trajeron un racimo de uvas grandísima y parte del fruto, y dijeron, sí, hay buenos frutos, pero esa tierra se traga a la gente. Hay gigantes que si nos ven nos aplastan. No, ahí vamos a quedar nosotros fulminados. Caleb y Josué, que habían ido también, eran hombres de corazón. De hecho, Caleb significa corazón noble. Este hombre empezó a hablar y a decir, no, pero al contrario, ¿qué importa que haya gente? Nosotros somos más poderosos que ellos porque tenemos a Jehová de nuestro lado y podemos conquistar, y esa es la tierra que Él nos ha prometido. Ellos trataron de balancear, de poner el ánimo, pero aquellos ya estaban contaminados. ¿Y sabe qué dijeron? Estos tipos están hablando, vamos a apedrearlo. Y se contaminó todo el pueblo. Y ahí es lo que dice el versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Ahora, tenemos que entender el contexto. Estos fueron castigados porque ellos no solamente estaban dando un mal reporte, no solamente estaban desanimando a la gente, estaban hablando mal de la promesa de Dios de la tierra prometida. Estaban como murmurando y estaban como yendo en contra de lo que la Biblia decía. Tener cuidado, hermanos. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Pero Jesucristo llevó en el Calvario la ira que a nosotros tocaba. Pero no abusemos, no abusemos. Esta gente que contaminó a los demás con su desánimo, sufrieron consecuencias, murieron. Y Dios dijo, van a perecer en el desierto. Por los 40 días que ellos estuvieron espiando la tierra, van a ser 40 años que van a estar rodeando y dando alrededor, y van a morir en el desierto. De 20 años para arriba van a quedar en el desierto. No entraron. Esa generación no entró por murmurar y por aceptar ser contaminados con el desánimo de otros. Hermanos, Dios nos ha dado inteligencia. Veamos, analicemos y veámoslo desde el punto de vista bíblico. La persona puede estar equivocada. El desánimo inhabilita nuestras acciones, nos paraliza y nos encontramos en una situación de no saber qué hacer. Fíjense que el salmista en el Salmo 88, Coré, dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Esa es la característica de una persona desanimada que está entrando ya en depresión.
Tenemos que estar así, mi hermano. ¿Qué nos dice Dios acerca de esto? Y en este contexto de números del pueblo de Israel, mire lo que dice Josué. En Josué 1:9, cuando ya Moisés muere, Moisés ya era de 120 años y él pasa la responsabilidad a Josué. Y Dios habla con Josué porque Josué estaba, a pesar de que era un hombre valiente, caramba, esta responsabilidad es demasiado grande. Él se pudo haber desanimado, desalentado, ha entrado en ansiedad. ¿Usted se imagina? Manejar 3 millones de personas, algunos varían en estos números, pero manejar tal cantidad de personas y el líder Moisés se estaba muriendo. ¡Qué ansiedad! Yo me como las uñas y busco, no busquen a otros. Es una ansiedad tremenda. Pero Dios le dice a Josué, ya te lo he ordenado, en la nueva versión internacional. Sé valiente y sé fuerte, no tengas miedo ni te desanimes. En otras palabras, no caigas en una ansiedad innecesaria, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Y si usted ve el capítulo 1 de Josué, el versículo 6, el versículo 7 y ahora el versículo 9 está repitiendo lo mismo. En otras versiones dice, ya te lo he repetido. Sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Y nos llama la atención que es 3 veces. Y tal vez, simplemente digo que es una insinuación de la poderosa presencia de Dios, de la triunidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con nosotros en todo lo que vayamos a hacer. Así que si te encuentras desanimado o te encuentras con una ansiedad, cualquiera que sea la razón, ya el Señor lo ha dicho y te lo ha ordenado, no te desanimes ni tengas miedo, sé fuerte y sé valiente, porque hay una razón. La razón es que el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¿No es eso poderoso? ¿No es eso suficiente razón? El Señor Jesús luego lo reafirma cuando dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi presencia está con vosotros. El Espíritu Santo estará con ustedes siempre, y Él tomará de lo mío, dice el Señor, y lo hará saber a ustedes, porque están en la mano de mi Padre y están en las manos mías, y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre y de las manos mías. Y el Espíritu Santo es el sello que está en nosotros mismos y nos dice que esto es así. Ahora, una de las primeras causas del desánimo es miedo a los grandes retos. Por ejemplo, y eso le pasa a todo el mundo, tiene un reto muy grande por delante y hay un desánimo. Caramba, yo no voy a poder hacerlo. No puedo, me causa demasiada ansiedad, no creo que pueda hacerlo. Pero Deuteronomio 1:21, en la Nueva Traducción Viviente, dice, miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Saben que esto es palabra de Moisés, ya cuando se está despidiendo. Y él dice, no tengan temor. Ya Dios le puso la tierra delante de ustedes. Me hace recordar cuando el Señor le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Se acuerdan? Y en ese trayecto hubo una tremenda tormenta y los discípulos se les olvidó totalmente que el Señor les había dicho, pasemos al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Ahora, hubo una tormenta que les hizo desanimar, que les hizo sentir que su vida estaba en peligro, que iban a morir. Inclusive ellos despertaron al Señor. Señor, despiértate. No te da cuidado que perecemos. Pero la promesa estaba allí. Pasemos al otro lado. El Señor ha prometido estar contigo. Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, otro cuento, otra historia, se trataría si la persona no tiene la seguridad de la salvación por medio de Cristo. No es algo automático, ¿sabe? No es algo que yo nací así o que yo hago esto, porque la salvación no se trata de hacer.
La salvación no se trata de nosotros mismos. La salvación no se trata de ser cuán bueno o de hacer buenas obras, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es una cosa trágica estar en un desánimo, en una ansiedad y no tener a Cristo como Señor y Salvador. Y para hacerlo tenemos que reconocernos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno por nuestros pecados, porque no hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay que dar ese paso de reconocernos pecador o pecadoras y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. No hay religión, no hay posición, no hay cultura, no hay consejo, no hay nada que puedas hacer para quitar el pecado que te condena, excepto la sangre preciosa de Cristo. Jeremías dice, aunque te laves con lejía. A mí siempre me llamó la atención eso, porque caramba, en los tiempos del profeta había hasta lejía. ¿Qué marca sería? Bueno, era algún compuesto. Pero aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Ilustrando para que podamos entender. La Biblia es tan clara que cuando las cosas son difíciles, Dios nos da todas las ilustraciones para que nadie dice, no entiendo eso de la salvación. Pero hoy, si no lo tienes claro, y si no tienes un día en que reconociste tu condición de pecador o pecadora, eso es lo primero que tienes que buscar. La causa de tu desasosiego, de tu angustia, de tu desánimo, puede estar no en las cosas que están alrededor, sino interna, por no tener la paz que viene de Dios. No criticamos el hecho de que muchos de nosotros como creyentes en Cristo podemos tener ansiedad, pero tenemos una fuente. Sé tú para conmigo una fuente a la que acuda yo continuamente. Estamos construidos sobre la roca imperecedera de los siglos. ¿Qué acerca de ti? No tengan miedo ni se desanimen. Ahora el Salmo 145, cuando nosotros tenemos temor a los grandes retos, hemos dicho otras veces, no te digas a ti mismo cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Salmo 145 del 2 al 4 nos dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Vemos el corazón de este hombre, está lleno de la grandeza de Dios. ¿Y qué es lo que resulta en ver que Dios es grande? Alabarle. Grande es Jehová. Y cuando tú dices que grande es el Señor, Él es digno de una alabanza, pero no una alabanza normal, suprema, porque Él es grande. Él merece nuestra adoración. Él merece la primera nota al despertar, al abrir nuestros ojos. Gracias, Dios. Primero porque estoy vivo y porque tengo la salvación en Cristo. Porque grandes son tus obras y más grande es la obra de redención. El jueves hablábamos acerca de esto, basado en el Salmo 111, donde decía que el salmista alababa a Dios por su grandeza, porque grandes son las obras de Dios. Él decía, grandes son las obras de Dios. Pero dice, gloria y hermosura es tu obra. Y hablaba en singular. Y luego unos versículos más adelante decía, Él ha enviado redención. Y es que la obra más grande que hace que nosotros alabemos a Dios y va a ser el tema de nuestra adoración eternamente, es la obra de la redención que fue hecha una vez y para siempre en el Calvario por el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Cristo, quien llevó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, nuestro ánimo se va a levantar y dice, Él sufrió eso por mí. Y yo voy a pasarlo. ¿Por qué? Porque Él es más poderoso.
Y Él venció la muerte. No hay nada que nosotros podamos decir, sí, pero es que Dios, lo que pasa es que el Señor, mire cómo venció a Satanás ahí en la tentación. Claro, porque es Dios. Pero se equivoca, porque Jesús venció a Satanás, no usando su poder o su prerrogativa de Dios, sino lo que tú y yo tenemos al alcance, la palabra de Dios. Así que no te desanimes y dile a Satanás, vete para otro lado con tu desánimo, porque yo confío en el Señor, que es más poderoso y que triunfó en la cruz del Calvario, y que todos ustedes fueron clavados junto con el acta de decreto que tenían contra mí, fue clavado en la cruz y triunfó sobre ellos para siempre. Amén. La segunda causa del desánimo es miedo a la gente mala. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Cobrad ánimo, vuélvete a animar, vuelve a tomar el ánimo. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de ellos. ¿De quiénes? De los heteos, de los jebuseos, de los cananeos, de los amalecitas. Todas esas eran tribus que habitaban desde antes en esa ciudad, en esa tierra, y pensaba, esto es nuestro, pero esa tierra había sido entregada ya a Israel. Ellos tenían miedo de lo que el hombre le podía hacer. Y no es verdad que si usted saca a todos los hombres de su contexto, ¿a quién le tiene miedo? Pero sabe que detrás de cada hombre o cada mujer que nos hace daño está el enemigo. Pero igual Jesús lo venció en la cruz. Entonces, ¿cuál es nuestro miedo? Él dice, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y eso casi lo podemos unir con el Salmo, no recuerdo si el 121. Que dice, he aquí no se dormirá el que te guarda, no te dejará ni te desamparará. El Señor está contigo. Como decimos siempre, el santo insomnio de Dios. Él nunca duerme, Él está contigo. Despertamos en la madrugada, el Señor está ahí cuidándonos. Efesios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si a ti te daba miedo lo que te puede hacer el hombre, pues no te dé miedo. Pero ten en cuenta que detrás de esto no hay lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero aunque todo el ejército de los demonios esté contra nosotros, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sobre todo la oración, el yelmo a la salvación, la espada del Espíritu. Toda la armadura está allí para nosotros. Así que no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El tercer punto es el desánimo o la ansiedad. Es que viene por despreciar la provisión divina. Por ejemplo, si usted está en esta hora oyendo lo que estamos exponiendo de la palabra de Dios y está pensando en otra cosa, o está diciendo, pero yo sigo con mi propia depresión, tengo otras cosas que no puedo, estás despreciando la provisión que Dios está dando. Después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y usted sabe que a este punto, ¿cuántos milagros no había hecho Dios ya sosteniendo? Y el principal es que los sacó con mano poderosa de Egipto, cuando ellos ni siquiera tenían muchas armas ni entrenamiento, y el ejército de los egipcios venía atrás. Ellos no tuvieron que defenderse, pasaron por allí y el mar se los tragó a todos los que los perseguían. Comenzando con esto, después con el hambre que tenían en el desierto, Dios los alimentaba cada día de maná del cielo. Después, cuando estaban sedientos en medio de un desierto candente, Dios hizo brotar agua de la roca. Dios había mostrado su provisión divina en cada momento. Y ellos todavía dudaban. Y no se apuren en decir que hay gente tan incrédula, porque nosotros somos iguales. ¿Cuántas veces Dios no ha actuado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no ha hecho milagros? Es buena práctica. Yo lo tenía hace muchos años con Andrina, pero después tú sabes que a uno se le olvidan las cosas. Pero un cuaderno donde tú anotes las bendiciones que Dios te ha dado. Cómo Dios ha respondido la oración. Cómo Dios
respondió de una manera favorable. Y aunque a veces vemos, caramba, Dios cuando oramos no respondió de esta forma, pero vemos que al final Él tenía un propósito perfecto. Si no hubiese, o si hubiese ocurrido así, no hubiese pasado esta forma. A veces no tenemos respuesta, pero lo que sí sabemos es que Dios nos oye y Él responde la oración. Él provee para nuestras necesidades y Él lo ha prometido. Filipenses 4:9, el apóstol dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por supuesto que hay un contexto allí, pero quiero sacarlo en este momento para decir que así como Dios suplía al apóstol Pablo todo lo que faltaba, y a los filipenses también, y a la iglesia de aquel entonces, Él suplirá igualmente todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Hay un pensamiento muy lindo acerca de este versículo, que es que todo lo que nos falta, Él nos va a proveer conforme a sus riquezas. ¿Y ustedes saben cuál es la riqueza de Dios? Es infinita. Es infinita. No es alguien más que te lo está diciendo, es el Dios, el gran Dios, creador de los cielos y la tierra, que te va a suplir lo que a ti te hace falta conforme a sus riquezas. Puede ser lo que te haga falta a ti, no es necesariamente lo que tú quieres, pero Él lo va a suplir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus riquezas y para su gloria y honra. El cuarto es el desánimo por la crítica. En 1 Samuel, aquel gigantón se paró y dijo: en este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Un hombre no sé cuántos, si eran 8 o 10 pies, el cálculo que se hace de aquel gigantón. Y ese, ¿cómo no hizo temblar a todas las huestes de Israel? ¿Quién no va a tener miedo? Pero el asunto está que en el versículo 11, al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo. Se les fue la valentía. ¿Por dónde cogió? Por ahí lo vi, por ahí pasó. Y se llenaron de miedo. Era un incircunciso que se había parado a decir: denme uno. Y ellos venían en nombre del Señor. Pero ¿qué le dijo David? David dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo incircunciso, que no está de acuerdo al pacto de Dios, que es un inconverso, que es un enemigo del pueblo de Dios. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor. Búsquela, ponga ese versículo y léalo en oración para que le dé el ánimo. Es un gran gigante que se enfrentaron, que te puede quitar el ánimo. En otra ocasión hemos hablado acerca de los gigantes de la vida. Cualquier proyecto, cualquier situación, tú lo ves como un gigante, algo que no puedes. Pero es que, ¿qué es lo que tú puedes? ¿Qué es lo que yo puedo? No podemos hacer nada. Tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él sí tiene cuidado de nosotros. Pero no importa cuán grandes sean tus gigantes, el Señor es el poderoso, creador de los cielos y la tierra. Y Él venció en la cruz. Cuando dice el Señor de los ejércitos, hay una palabra ahí muy interesante. En 1 Samuel, en la Reina Valera, habla de Jehová de Sabaoth. ¡Wow! Me recuerdo ese himno de Martín Lutero cuando dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Y él dice: ¿sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth. Él triunfa en la batalla. Y Sabaoth es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y Jesús es el general. Él es Dios. Él triunfa en la batalla y triunfó en la batalla. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera más bonita: por medio de Él somos más que vencedores. Así que, ¿cuál es el desánimo, hermanos? ¿Cuál es el temor? ¿Quién dijo miedo? Esta batalla es del Señor. Ahora, pero hay otro desánimo que es por el cansancio. Cuando estaban erigiendo los muros, después que habían sido destruidos, después de la deportación, en Nehemías se dijo: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura.
porque se desanimaron. Cuando estaban en la mitad, mira, la grande, y tengo una prueba, no sé cuánto a usted le gusta leer libros, pero dígame si cuando llegan a la mitad no les da esa flojera y los dejan. Algún día lo termino. Los grandes proyectos quedan hasta la mitad. Parece que cuando estamos en medio del asunto, el desánimo viene. El desánimo por el cansancio. Si estás cansado, hermanos, no esperes que el Señor te mande una cuestioncita para que estés en tu cama un tiempito, porque necesitas descansar. Por ahí leí a alguien que escribió algo muy sabio que dice, a veces la cosa más espiritual que puedes hacer es dormir, es descansar. Por algo dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará trabajar. A descansar, ¿verdad? El Señor mismo nos da y nos ha dado el descanso de nuestro cuerpo. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Descansa, hermano. Descansa en el Señor. Tómate un tiempo, toma vacaciones. ¿No es así, Andrina? Tenemos que tomar vacaciones. Sí. Hermanos, el salmista cuando estaba, creo que los hijos de Coré estaban desanimados porque estaban lejos del punto de adoración donde Dios les había puesto, estaban en cautividad. Él internamente sentía un desánimo tremendo y él exclamaba, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Te turbas dentro de mí? Y él daba la respuesta. El Espíritu Santo internamente decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y hay unas palabras hermosas teológicas allí, que es que él dice, aún he de alabarte, y él dice, salvación mía y Dios mío. Primero, que es personal. Dios ha prometido tener cuidado de nosotros y tener cuidado de ti. Es algo personal. Dios es un Dios personal. No es un Dios colectivo. Dios trata con cada uno. Y estoy seguro, como lo está haciendo conmigo ahora, está tratando con mi alma. Está diciendo, esto es para ti. Pues tómalo. No como aquel chiste que decía, bueno, el mensaje estuvo tan bueno que, bueno, esto está bueno para este fulanito que está atrás, pues se lo pasaba atrás. Y el otro dice, esto está bueno para el de atrás. Y cuando acuerdo, ¿tú sabes dónde paró el mensaje? En el estacionamiento. Porque no era bueno para nadie. Se dice, y esta historia es real, que un predicador estaba bien desanimado porque no veía convertidos, la gente no venía al culto, y él no veía los frutos que según él debería tener, según él. Pero le visitó un superintendente de clases bíblicas de Chicago, que tenía muchos muchachos. Él no sabía del desánimo que tenía este hombre. Y le dijo, oye hermano, entre otras cosas que conversaron, ¿alguna vez has predicado sobre Noé? No, la verdad que no. Bueno, predica sobre eso. Hermano agarró Noé, bueno, ¿verdad? Vamos a ver Noé. Y él vio, caramba, tuvo 120 años y ni un solo convertido. Y era Noé. 120 años y un solo convertido. Dice que él cerró su Biblia y esa nube negra de desánimo se fue. Ese hombre era Dwight Moody, el famoso predicador, fundador de misiones y de un instituto que, por cierto, tuvimos el privilegio de conocer, y muchos lo conocen, la Universidad de Moody. También se nos cuenta de Martín Lutero. Martín Lutero, y esto lo agarró después Martin Luther King, pero Martín Lutero estaba muy desanimado por la situación en el mundo, el peligro de la iglesia y la persecución que tenía en él por todas las cosas que él estaba innovando o sacando de la palabra, no innovando, sacando de la palabra de Dios, y los perseguían para matarlo por todos lados. Y él estaba sumido en esa tristeza. Y estando en esa tristeza, se impresionó cuando abrió la puerta y entró su esposa vestida de negro y con un velo negro. Y muchacha, bueno, le decía muchacha, fulanita. ¿Y quién se murió? Se murió Dios. Ha muerto, estás loca. ¿Cómo se va a morir Dios? Dios es soberano, es eterno, es inmenso. Él no tiene fin ni principio de días. Y Dios, ok, entonces ¿por qué tienes esa actitud? Ha muerto Dios. Y él dijo, wow, qué sabiduría la de mi esposa.
Dios está aquí, Dios está vivo, Dios es nuestro Salvador. Espera en Dios porque aún he de alabarte. Finalizo con este himno. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o la adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. En un sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor. Mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz. Y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. De él suyo soy, él mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a él le doy. Ningún poder, ningún afán de él me arrebatará. Hasta que él venga otra vez, en su poder me sostendré. Señor, nos bendiga a todos y él bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la esperanza, lo que nos anima, pero no solamente eso, lo que nos salva. Y es por medio de tu palabra que conocemos tu voluntad, conocemos quiénes somos, de quién vinimos y a quién vamos. Pero gracias porque también allí tú muestras la obra perfecta, magna de la cruz, cuando Cristo se entregó por nosotros para quitar de en medio el pecado y para quitar el temor. Gracias, Señor, por su sangre derramada, por su muerte, su resurrección al tercer día y que también porque Él pronto volverá. Te rogamos por nuestros hermanos, Señor, que algunos se puedan encontrar desanimados o con mucha ansiedad, que sepan que el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Gracias, Señor, porque Él pudo decir que no debemos turbarnos en nuestros corazones porque creemos en ti, creemos también en Él. Por aquellos que no son salvos, te suplicamos que hoy sea el tiempo aceptable de salvación, que puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y venir confesando sus pecados para vida eterna. Señor, gracias por esta oportunidad preciosa que nos das, por tu palabra, y te damos gracias porque somos solo en ti y por medio de ti a través de Jesús. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén.